Está en línea el licenciado Leonardo Pontoriero. Leonardo, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día, Jacobo, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, a ver, a partir de este evento dañoso en el que una persona con una situación psiquiátrica establecida, digamos, termina quitándole el acto en la vida a un funcionario policial, se abre en paralelo una serie de cuestiones. La primera es una que habíamos conversado contigo, y es que el decreto presidencial de restricción de actividades ha implicado, entre otras cuestiones, que se haya producido un abandono de tratamientos, eso por un lado, y por otro lado, quizás, lamentablemente, a partir de una vida que ya no está, se abra un debate sobre la necesaria reforma que hay que hacer a la actual ley de salud mental en la República Argentina, ¿no? Ujú. Bueno, evidentemente la situación claramente exige ubicarse dentro de un planteo de reformulaciones de algunas cosas, porque evidentemente hay cierta situación de riesgo potencial en la cual pueden haber, como lo hemos visto lamentablemente, eh, víctimas de todo tipo, ¿no? Porque en este punto el joven policía una víctima de su trabajo, Ujú, y por otro lado el joven claramente enfermo emocionalmente, ¿no? ujú. También otra víctima de su propia enfermedad. Con lo cual a mí me parece que hay un montón de sectores, digamos, vacíos en relación a qué hacer en relación a un paciente de estas características. Y a mí me parece que la discusión empieza a tener como el formato bueno, de empezar a discutir qué se hace en este tipo de situaciones, ¿no? Claro. Ahora, yo intento separar en este sentido, digo, porque esta persona, quien le quita la vida a este funcionario policial y luego fallece, es una persona que estaba con un tratamiento psiquiátrico. Según dice su madre, dicho tratamiento se interrumpió a consecuencia de este punto de pandemia, porque entre otras cuestiones en la institución donde lo trataban, Mm, cerraron todo a cal y canto. ujú. Bueno, me parece que es un tema que debería llamar inmediatamente la atención, y la pregunta es por qué el tipo de asistencia que da un psiquiatra, que da un psicólogo, no se consideró esencial en su momento, ¿no? Bueno, este es un punto que veníamos charlando hacía mucho. Me parece que Sí. todo lo que hace la salud mental es un tema que no está del todo planteado en nuestra sociedad como algo de índole esencial. Hay muchísimas situaciones que hemos vivido en estos meses en donde como las restricciones al uso y a la posibilidad de los pacientes de poder tener adecuados tratamientos ha generado un sinfín de situaciones de alto nivel de riesgo. Por un lado, la imposibilidad de trabajar en lo personal, y por otro lado, la imposibilidad de generar equipos de trabajo. Porque hay veces que este tipo de situaciones, un tipo de cuadros psicopatológicos requiere de una estructura, no solamente de un médico que medique o de un psicólogo que desde la soledad de su consultorio trabaje, sino un equipo terapéutico que tenga en cuenta y considere todas las situaciones a las que los pacientes, sobre todo de este nivel de gravedad, puedan llegar a generar, ¿no? Usted sabe que nosotros desde hace muchos años también trabajamos y abogamos por la posibilidad Mm, de que se tome un poco más en serio la situación de los acompañantes terapéuticos como una alternativa terapéutica necesaria en este tipo de pacientes, cuando justamente se pone en riesgo una situación en donde el sujeto, bueno, tengamos en cuenta que el paciente estaba en tratamiento hacía 10 años. Entiendo que hubo un cambio de medicación 4 o 5 días antes de la situación, que justamente es coincidente con una serie de situaciones que el paciente empieza a manifestar, del orden de un juicio de realidad alterado, claramente ubicado dentro de lo que nosotros entendemos como actitudes de índole persecutorias, ¿no es cierto? Con elementos claramente que manifiestan su estado de desconexión con la realidad y de seguramente una mm, conexión con una cuestión delirante directamente ligada a algo del orden de lo persecutorio, donde cualquier elemento, cualquier persona, ni hablar de alguien uniformado que se acerque, puede llegar a generar un estallido emocional y un desborde de esas características. claro. Ahora,
esto es algo que los que trabajamos en el contexto de la salud mental conocemos. Nosotros sabemos que esto ocurre, sabemos que el paciente, frente a esta situación de desborde delirante, puede generar, frente a una situación de riesgo, frente a una situación de confrontación con la realidad, hay determinadas situaciones que sabemos que a este tipo de pacientes los altera mucho, y en estas alteraciones pueden haber situaciones de riesgo para sí, para terceros. Entonces me parece que el punto es, bueno, ¿cómo trabajamos como para generar una articulación profesional que permita a este sujeto y al entorno cierta seguridad en relación a lo que puede llegar a ocurrir, ¿no? Porque claro, fíjate que hubieron muchísimas situaciones que daban cuenta de que el sujeto estaba empezando a desbordarse de una manera muy patológica. O sea, la mamá de 80 años se da cuenta de que esto no va bien. Imagínate si hubiera habido un equipo terapéutico, un acompañante en lo cotidiano, que pudiera dar cuenta ante el profesional que algo estaba generando una situación de riesgo potencial, y a partir de ahí se hubiera tenido en cuenta la posibilidad de hacer un tratamiento un poco más específico y puntual en relación a esta cuestión. A mí me parece que hubo un desamparo ahí, que hubo como un destrato, como que quedó libre, el muchacho libre a su propia realidad ligada y a una situación que yo creo que era evitable desde el punto de vista sanitario. Bueno, sí, obviamente si las cosas, digamos, si la estructura de funcionamiento que se cerró a cal y canto, diciendo que nos estaban cuidando y que era para defender la vida, porque acá hay un ejemplo, ¿no?, de cómo se ha amarrado en todo esto por hacer un trazo grueso, basado solamente en la opinión de un grupo muy respetable de epidemiólogos, pero que no pudieron ver más allá de su propio expertise, ¿no? Bueno, es lógico, si uno convoca a un sector para elaborar o pensar una realidad, lógicamente que el sector va a trabajar y va a pensar en relación a lo que es el sector le parece en relación al contexto, pero la realidad es mucho más abarcativa que una situación epidemiológica. Acá hay una situación de salud integral, entre otras cosas que tienen que ver con lo social y lo cultural, claro, que claramente han quedado en toda esta situación bastante, ¿cómo decirlo?, han quedado bastante desasidas, ¿no? No han quedado dentro de lo que es la red social, ni hablar de lo que hace a la salud mental, que, bueno, de hecho los acompañantes terapéuticos no han sido reconocidos prácticamente en todo este tiempo por las obras sociales, porque claro, entendían que no era un trabajo o no era una necesidad de los pacientes, cuando sabemos que un acompañante terapéutico justamente trabaja en el contexto de pacientes con este tipo de patologías, ¿no? Entonces, se empiezan a sumar una serie de situaciones que vos decís, claro, esto es prácticamente una situación anunciada, algo que se podía haber evitado, algo que se estaba de alguna manera gestando, sí, y que esto es algo, como vos decías hace un ratito, toma notoriedad de Estado público porque ha sido filmado, porque se ha viralizado, porque ha tomado... Pero hay un montón de situaciones en donde hay cuestiones de alto nivel de riesgo que hacen justamente a la desprotección de los sujetos con este tipo de patologías graves. Sí, sin duda. Te agradezco, ¿eh? Que tengas un buen día, Leonardo. Gracias, muy amable. Por favor, muchas gracias, Jacobo. Hasta luego. Bueno, licenciado Leonardo Pontoriero, hablamos de esto.